Su entrada triunfal es a partir de Hechos capítulo 2. Pero el día que se establece con autoridad y se establecen en él dones, ministerios, es a partir de Hechos capítulo 13. Seguimos leyendo Romanos 8. Porque la ley del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Cuál es la ley del pecado? Que seas entregado a una mente reprobada, que tus pensamientos te entorpezcan, que tus pensamientos te van a embrutecer, que tus pensamientos te llevan a la perdición, que tus pensamientos te llevan a una vida vacía, que tus pensamientos te llevan a una vida enferma, que tus pensamientos te llevan finalmente al suicidio. Esa es la ley del pecado. Te esclavizas al pecado. Una persona que está fuera de Cristo Jesús no es dueño de su vida. Es el pecado el que tiene soberanía sobre su vida. Pero cuando uno está en Cristo Jesús, ha sido librado de la ley del pecado. Y la ley del pecado finalmente te lleva a la muerte. Porque esa es la realidad. Una persona fuera en Cristo es una persona que constantemente está viviendo todos los días, todo el tiempo, bajo la ley de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la misma carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, a través de Jesús, se hace hombre, vive entre los hombres, es tentado como los hombres, pero dice la palabra que sin mancha. Y Él demuestra, siendo hombre, que se puede vivir en la tierra, siendo hombre, siendo mujer, obedeciendo y sujetándose a la ley de Dios. Y puede vivir en libertad, y puede vivir en bendición, y puede vivir en conquistas, y puede vivir en logros, y puede vivir una vida llena de sueños que se van a cumplir, de metas que se van a lograr, de conquistas, de retos. Esa es la vida cristiana, una vida de libertad. Una vida cristiana no se encierra solamente en venir, solamente en aplaudir, solamente en cantar y solamente en estar sentado escuchando la palabra. La vida cristiana es una vida plena, es una vida íntegra. Allá afuera hay muchas cosas que el cristiano está viviendo en bendición allá afuera, como padre, como hijo, como empresario, como trabajador, como profesionista, y aquí adentro como ministerio. Y dice el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez vuelve a aparecer el Espíritu Santo. Nos movemos en las cosas del Espíritu. Y dice la palabra que los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, esto que yo estoy diciendo y esto que van a ver, les es locura. Les es locura. Y no va a faltar quien se ría o se burle o lo dude. Yo no voy a orar hoy por sanidad. Yo voy a orar para desatar dones. Vamos a desatar dones. Y si usted quiere ser partícipe de eso, hay una condición. Usted necesita recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Número 2, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Pero esto, lo que vamos a hacer, es para los que pasaron ya estas dos etapas. Estas dos etapas. Gente que anda conforme al mover del Espíritu. Conforme al mover del Espíritu. Y dice el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo quiero pedirle que me acompañe, si es tan amable,
a la carta a los Gálatas. Ponga el dedo ahí en Romanos, capítulo 8. Y vaya por favor a la carta a los Gálatas. Si hay una persona que tiene un corazoncito junto a usted, cheque que esté leyendo la Biblia. Compártale de su Biblia. Gálatas capítulo 5. ¿Ya está usted ahí? Ok, ahorita le voy a dar el versículo. Pónganme atención. Voy a volver a leer el versículo de Romanos 8:5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y la pregunta es en esta tarde: ¿cuáles son las cosas de la carne? Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 17. Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, es que ¿cómo es posible? Dios es tan bueno que no creo que mande a su creación al infierno. Lee, borra de ti la ignorancia. Ahí lo dice: si tú andas conforme a la carne y se manifiestan en ti algunas de estas cosas, yo quiero decirte algo: tú no vas a heredar el reino de Dios. Y yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y tráeme una Biblia católica y ahí te la enseño. Ahí te lo enseño. Ahí lo dice. Es muy claro, Dios. Regresemos por favor a Romanos capítulo 8. Dice el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Cuando tú andas en las cosas del espíritu, Dios empieza un proceso integral en tu vida. Dios empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Dios empieza por dentro y te devuelve tu integridad, te devuelve tu identidad, te devuelve tu dignidad, te quita la amargura, te quita la soledad, te quita la depresión, te quita la mentira, te quita la falta de perdón, te quita la angustia, te quita el rencor, te quita los celos, te quita los miedos, te quita los complejos, te quita los prejuicios. Y es todo un proceso en el alma que empieza a ser el espíritu en tu vida. Gente que ha sido sacada a través de Jesús de la locura. Gente que ha sido sacada a través de Jesucristo del suicidio. Gente que ha sido sacada a través de Jesucristo de la soledad, de la tristeza, de la traición. Y dice Romanos capítulo 8 versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El que usted siga alimentando las cosas de la carne, dice Gálatas que lo va a llevar, y dice Romanos que lo va a llevar a la muerte. Y yo sé